Buenas noches, profesor, compañeros. Mi grupo integrado por Ruth Quintero y mi persona, Deyanira Gaitán, tiene el gusto de hablarles sobre el control de identidad y calidad de droga. El empleo con fines terapéuticos de las drogas vegetales debe estar sometido a rigurosos controles antes de que éstas puedan ser empleadas como tal. Esta operación comprende el control de identidad y calidad de droga. La identificación es donde descartando posibles falsificaciones y se realiza fundamentalmente el reconocimiento botánico o por método físico-químico, a través de una serie de ensayos de tipo cualitativo. Y por otro lado, la determinación de su calidad y pureza, que es la verificación de su actividad biológica, así como sus posibles adulteraciones. Los controles de droga básicamente nos permiten asegurar cuál es la identidad de la droga, comprobar su estado de conservación, determinar la cantidad exacta de principios activos en la droga y detectar posibles adulteraciones y falsificaciones. En el control de la calidad y la identidad de la droga se busca saber si la droga sigue siendo pura, si es una droga impurificada o contaminada, si la droga ha sido adulterada, si la droga ha sido falsificada o sustituida y si la droga es fraudulenta. Control de identidad de droga. Ensayos botánicos. Comprende un examen de las características organolépticas. Estas se contemplan con un reconocimiento de las características morfológicas y con el análisis microscópicos. En la determinación de las características organolépticas, esta es a través de los estudios de sentidos, incluyendo el olor, el sabor y ocasionalmente el ruido o chasquido de su fractura o sensación que la droga produce al tacto junto con los morfológicos y macroscópicos. Suelen ser suficientes para identificar la mayoría de las drogas enteras. En esta tenemos el olor. En términos generales son aromáticos, aliáceos, alcanforaceos, desagradables en especies, etc. Hay una planta que cuenta con olores característicos como son la menta, la canela, entre otras. El sabor puede ser dulce, amargo, ácido, salino, astringente, punzante, etc. Hay la existencia de la droga con sabores característicos como la canela y la vainilla. El color, la absorción del color o la observación, por ejemplo, si es o no uniforme, si presenta fragmentos de distintos colores. Determinación de las características morfológicas. Son determinadas en cada órgano que se conocen examinando sus características típicas. No obstante, en cada órgano debemos advertir una serie de caracteres generales que les son propios. En esta podemos ver que los tallos son de tipo leñoso, erectos y rastreros. Sección cuadrangular, acanalada, redondeada, etc. En las hojas, formas de limbo, tipo de nerviación, presencia de pelos o no, textura, superficie, etc. Inflorescencias, disposición de las flores, presencias o no de las brácteas, etc. Las flores, números de piezas de cáliz y de la corola, disposición de los estándares, números de carpelos, disposición del ovario, etc. En los frutos, los tipos, sus formas, dimensiones, características del pericardio, dehiscencias, etc. En la semilla vemos el tamaño, color, forma, presencia o no de pelos en el tegumento, etc. En la corteza tenemos el color, las tiraciones, arrugas, fracturas, etc. El leño, zona de crecimiento, radios medulares, vasos, fracturas, etc. En los órganos subterráneos, formas, aspecto de la superficie, característica de la corte, transversal, consistencia, etc. En las drogas organizadas tenemos que encontrar sus aspectos, coloración, propiedades organolépticas, etc.
Determinación de los estudios microscópicos es indispensable para confirmar la identidad de las drogas cuando los datos morfológicos han sido insuficientes y se desea descartar la presencia de posibles alteraciones. En los cortes histológicos se realiza la identificación a través del reconocimiento microscópico de los elementos celulares característicos, así como de sus contenidos celulares. En las características anatómicas podemos observar en los cortes histológicos que al estudiar una droga dependerán de estas características, como en las hojas, las células epidérmicas, el tejido, la posible presencia y características de estomas y pelos o tricomas, tectores o secretores. Raíces y tallos. La epidermis, la presencia y la naturaleza de los elementos esclerificados en la parenquima cortical, región pericíclica, las características del leño. En la corteza, las características Suber, los tipos de elementos esclerosos y los elementos secretores. En los frutos y semillas, las estructuras del pericardio y tegumento. En las drogas pulverizadas, en estas se encuentran rotas las células excepto paredes lignificadas, desapareciendo la ordenación de los tejidos y encontrándose fragmentos de los distintos tipos de estructuras tisulares, así como de contenido celular. Ensayos físico-químicos cualitativos. Determinación cualitativa de sus principios activos. Las reacciones de identificación son 3. Reacción de coloración y precipitar. Se trata de las reacciones simples que actúan como identificador de específicas de algún principio activo. Las reacciones a veces tienden a tener un interés limitado o no son aplicables a todas las drogas debido a que su interferencia, que pueden ser observadas con sustancias químicas muy parecidas a aquellas que se pueden pretender identificar. Estos ensayos son muy útiles debido a su sencillez y se realizan directamente sobre el extracto de la planta, que suele ser el extracto alcohólico, por ser el más apropiado para detectar la presencia de principios activos muy importantes. En la fluorescencia, la luz rica en longitudes de ondas cortas es muy activa en cuanto a la producción de fluorescencia, tal como sucede con la luz fuertemente ultravioleta, que produce fluorescencia en muchas sustancias que no dan fluorescencia visible a la luz natural. En la microsublimación suele realizarse con principios activos fácilmente sublimables, antraquinonas o alcaloides. El estudio de las constantes cristalográficas, la determinación del punto de fusión y la producción de determinadas reacciones coloreadas características de cristales formados sirven para la identificación de la droga. Análisis cromatográfico. Se pueden decir que todas las técnicas cromatográficas se basan en el mismo principio, la separación de las sustancias presentes en una mezcla dada entre dos fases. Una permanece fija, fase estacionaria, que puede ser sólida o líquida, mientras que la otra eluye a través de la primera, fase móvil, y que puede ser un líquido o un gas, o la combinación de ambos. Esto permite distinguir entre dos sistemas cromatográficos. Este sería el de absorción o el de participación. Algunas técnicas cromatográficas utilizadas para el análisis son cromatografía de absorción, cromatografía de participación, cromatografía en papel y en capa fina, cromatografía gaseosa y cromatografía líquida de alta resolución. La electroforesis se basa en el transporte de sustancias cargadas en un campo eléctrico. Control de calidad de droga. Ensayos físico-químicos cuantitativos. Tenemos los ensayos generales, que el primero sería la determinación de humedad. Para la determinación de agua en drogas vegetales se emplean 3 métodos. El método gravimétrico, que es la desecación, el método azeotrópico, que sería por destilación con tolueno, el método volumétrico, que sería el Carl Fisher,
El primer método, el gravimétrico, técnicamente es el más simple y rápido, pero no es aplicable cuando la droga contiene sustancias volátiles. El segundo método es la determinación de cenizas. En cenizas totales como fosfatos, carbonatos, silicatos, sílices y cenizas insolubles en ácido clorhídrico. Las cenizas totales permiten determinar la cantidad de sustancia inorgánica presente en las drogas vegetales, como sales, arenas, metales pesados, entre otras. Otros ensayos son los residuos fitosanitarios, contaminación microbiana y la determinación de metales pesados, metales como el plomo, el cadmio y el mercurio. En los ensayos físico-químicos cuantitativos específicos, tenemos la determinación cuantitativa de principios activos. Esta se da mediante métodos volumétricos, los que son el análisis de la medición de volumen de una solución de un reactivo de concentración conocida, llamada valorante, necesaria para reaccionar cuantitativamente con la sustancia a determinar, que sería el analito. Los segundos métodos son los espectrofotométricos. Estos son métodos instrumentales empleados en química analítica basados en la interacción de la radiación electromagnética. Los métodos fluorimétricos en el análisis farmacéutico pueden ser agrupados según su medida de fluorescencia buscada, sea la fluorescencia nativa del propio fármaco, la fluorescencia inducida químicamente o bien la surgida por modificaciones del entorno del fármaco. Y por último, las técnicas acopladas, que son técnicas analíticas dedicadas a la separación, identificación y cuantificación de mezcla de sustancias volátiles. En el control de la calidad de droga también se busca la determinación de la actividad farmacológica. En esta se evalúa la toxicidad. Tenemos la toxicidad aguda de una sustancia química, que se refiere a los efectos adversos que se manifiestan tras la administración por vía oral o cutánea de una sola dosis de dicha sustancia, o dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas, o como consecuencia de una exposición por inhalación durante 4 horas. En la toxicidad aguda también se estudia la dosis mínima letal y la dosis letal. En la dosis mínima letal es la menor cantidad de sustancia introducida en el organismo que produce la muerte de algún animal de experimentación bajo un conjunto de condiciones definidas. Y en la dosis letal es la calculada estadísticamente de un agente químico o físico, que sería la radiación, que se espera que mate al 50% de los organismos de una población bajo un conjunto de condiciones definidas. También se evalúa la toxicidad crónica, que sería la propiedad de una sustancia a causar daños a largo plazo. Estos efectos tienen un periodo de latencia y se manifiestan después de un largo tiempo. Los efectos tóxicos crónicos pueden resultar una exposición simple o severa o repetidas exposiciones a lo largo de un periodo. En la evaluación de la actividad farmacológica también se evalúan los efectos farmacológicos. Estos se evalúan en los ensayos de un animal entero o en los ensayos de un órgano aislado. Todo esto para garantizar la identidad y la calidad de droga. Muchas gracias. Con esto hemos finalizado nuestra exposición.